Hola a todo el mundo, mi nombre es Ángela Pañeda Sanz y en esta sección de proyectos de corazón en formato digital, sabes que siempre te traigo personas que, bueno, pues que tienen su proyecto de corazón y lo han lanzado de forma digital. Como sabes, yo me dedico al diseño web, ayudo a profesionales del desarrollo personal y espiritual a que, bueno, su proyecto de corazón esté en formato digital y tengan ese espacio virtual donde puedan darle rienda suelta a su casa virtual, a su proyecto y vayan creciendo a partir de ahí. Y hoy te traigo una persona con la que he estado trabajando en los últimos meses. Ha sido un trabajo muy bonito porque yo siempre aprendo cosas con las personas con las que trabajo y en este caso te traigo y vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con yoga, meditación y cómo se lanza una escuela de yoga online. Bienvenida, Rocío. Gracias, Ángela. Bueno, pues para empezar y para no alargarnos mucho con las presentaciones, lo que quiero es que ella misma se presente. Así que cuéntanos un poquito quién es Rocío López. Bueno, pues yo soy profesora de yoga, meditación, mindfulness y me dedico pues a acompañar a otras personas a través de estas disciplinas, que al final son disciplinas que buscan ese reencuentro con nosotras mismas a través del cuerpo, a través del silencio, a través del autoconocimiento. Maneras de volver a casa, de ese hogar dentro de una misma, para vivir mejor, para tener una vida más plena, más disfrutona, más sencilla, más conectada con nosotras mismas y con lo cotidiano. Ujú. Muy necesario en este momento. Seguro que Sí. más de una persona que te esté escuchando ya está pensando, uy, 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 esto como que me hace falta. Bueno, ahora vamos a ir profundizando en este tema y bueno, lo que quiero es que nos compartas un poquito cuál es ese proyecto de corazón que tienes entre manos y bueno, cómo se llama, dónde lo podemos encontrar, de dónde nace, sobre todo de dónde nace, que nos cuentes un poquito de eso también. Sí, mi proyecto, que ya se ha materializado en una escuela online, se llama Acamimar y nace de mi propio camino en estas disciplinas como practicante. Como practicante hace muchos años de yoga y de meditación, Ujú. que al final me fui formando en estas disciplinas sin intentar, tampoco sin llevar intención de luego dedicarme a esto, ¿no? Pero la vida te va llevando por Claro. diferentes caminos. Yo venía de un mundo muy diferente, venía del derecho y de la banca, Wow, qué cambio. pero sí, pero tenía esa inquietud, ¿no? Y esa necesidad de estar bien. Y eso me fue llevando a pues, apuntarme a clases de yoga, de meditación, luego una formación de profesores para profundizar más. Y de pronto encontré otro camino. Tuve la suerte que se dieron unas circunstancias para la salida del banco y poder dedicarme a esto. Y a caminar nace de todos estos pasos que yo he ido dando, primero como profesora de yoga en multitud de centros, de un lado para otro, dando clases. Después he sido muchos años también formadora de profesores de yoga. Les Ujú. acompañaba para formarse en esta profesión. Y siempre estaba mi sueño de poder unir lo que a mí me ha servido en este camino: el yoga, la meditación, el mindfulness, y cómo yo he experienciado todo esto y desde mi propia manera, desde mi propia voz, compartir con otras personas. Y así se fue creando poco a poco la idea de mi propia escuela, para dar también desde esos clics que a mí realmente me han servido, ¿no? Ujú. Y, Ya comenzamos ahora con Acamimar, con esta materialización de este camino que he ido recorriendo hasta ahora. Cuéntanos un poquito de dónde viene el nombre, Acamimar. Mm. Acamimar es un juego de palabras que busca transmitir la esencia del proyecto.
el yoga, el mindfulness, la meditación son vueltas a casa. Como decía al principio, al hogar dentro de una misma. Ese reencuentro con lo que somos en esencia cuando nos empezamos a quitar todas esas historias que nos han contado y nos contamos sobre nosotras mismas, ¿no? Desde soy Rocío, soy mujer, soy profesora de yoga, soy pareja de, hija de, las aficiones, las ideologías, las nacionalidades. Cuando nos quitamos todo eso, ¿qué somos? ¿Qué es eso que no ha cambiado nunca a pesar de lo que ha cambiado nuestro cuerpo? Lo que hemos cambiado de pensamientos, de amores, de profesiones, de todo. Esa esencia. Entonces estas disciplinas buscan que nos reencontremos ahí en eso inmutable. Esto se llama el volver a casa, el reencuentro con una misma. Pero este camino normalmente lo hacemos pensando que algo está fallando en nosotras, que por eso no somos felices, que tenemos que cambiar esta parte de nuestra personalidad, esta manera de ser. Nos metemos mucha caña para mejorarnos, para ser felices. Entonces, de pronto, un camino que es hermoso, nos lo hacemos muy difíciles nosotras mismas de la caña que nos metemos. Es verdad. Entonces, la propuesta, y es desde mi propia experiencia, yo me he metido muchísima caña, por eso sé de lo que hablo, es hacerlo desde el amor incondicional hacia una misma, desde el merecimiento, desde el mimo. Entonces, acamimar es un camino con mimo hacia una misma, y acamimar casi es un mantra o un... No me gusta decir grito de guerra porque ya tiene esa connotación de lucha, pero sí ese grito de fuerza, de empoderamiento hacia adelante, hacia una misma. Qué interesante que muchas historias de reinvención nacen de un camino propio, primero, ¿no? De haber recorrido ese camino propio y luego ponerlo al servicio, como es tu caso. Sí. ¿Qué supuso para ti hacer un salto así? O sea, bueno, de haber estudiado Derecho, de estar trabajando en un banco, ¿no? Y de repente, o sea, ¿fue difícil para ti hacer el cambio o fue una transición que al final era como ya inevitable? Para mí las cosas más importantes de mi vida se han dado relativamente fáciles, entre comillas. Yo he estado siempre en una búsqueda espiritual, pero desde muy pequeñita, a los 14 años, en lugar de estar a lo mejor ligando, me interesaba el budismo y cosas así, ¿no? He sido siempre un poco rarita en algunas cosas y he estado siempre en esa búsqueda. Lo que pasa que nos meten una programación de que lo adecuado es estudiar esto, tener un trabajo estable, con un nivel económico, y vas por el caminito, aunque paralelamente yo estaba en esa búsqueda. Yo soy una persona que ha sufrido mucho, a veces con motivo aparente, otros no tanto. Claro, claro. Y esa búsqueda me fue llevando a cada vez tener más conocimiento sobre esta materia, a involucrarme más. Y la vida me regaló esas coincidencias de que justo terminé la formación de profesores cuando hubo un movimiento en el banco que me permitió salir de una manera natural. Acabé la formación, a los 2 meses un contrato en el banco, donde había estudiado, me ofrecieron hacer sustituciones y así fue pasito a paso, como de una manera muy, muy fácil, pero que había estado cociéndose muchos años Antes, ¿no? atrás. O Claro. sea, las cosas vienen como fáciles regaladas, pero es que hay un trabajo detrás del que a lo mejor no éramos conscientes. Conscientes. Y ahora, viendo la perspectiva de estos años, para mí tiene sentido todo lo que ocurrió. También haber estudiado Derecho, haber trabajado en un banco, porque yo necesité deconstruir esa creencia de que es lo correcto a nivel laboral y pasar por esa experiencia, porque también emprender tiene muchísimas dificultades, no hay que tampoco mitificar dedicarnos a una profesión que nos Que nos encanta. gustan, sí. Tiene cosas, ser autónoma, tener tu propio negocio, es muy duro. Pero para yo no echar de menos lo otro o para no Claro. idealizar lo otro, el trabajo, pues eso, en un banco pues tiene muchas comodidades, necesité pasar por ahí, necesité darme cuenta de que no era lo mío desde la propia vivencia y valorar lo que tengo ahora también, ¿no? Creo que todo tiene un sentido, al menos cuando le damos ese sentido de crecimiento personal.
Y yo como lo voy explicando todo desde ahí, de lo que me Claro. trae, qué puedo aprender, de qué manera puedo crecer a través de esto, pues para mí fue natural en ese sentido. Mm. Sí, muchas veces en este tipo de entrevistas llegamos a la conclusión, y bueno, yo tengo por lo menos la certeza de que en mi caso es así, que al final nuestro negocio puede crecer tanto como nosotras como persona Mm, crezcamos, ¿no? Entonces se trata de no dejar sí. nunca esa parte de lado. Claro, y en lo que yo enseño, para mí va unido, porque yo no puedo, si soy honesta conmigo y Ujú, con mis alumnas y alumnos, yo no puedo enseñar nada que yo no haya transitado. claro, Yo no puedo enseñarte, ya no digo una asana, una postura de yoga, si yo no la sé hacer, ¿cómo te la voy a enseñar? Lo claro. mismo, llevarte a un lugar interno a través de la meditación. Ujú, No lo puedo hacer desde un libro que me he leído. Bueno, sí, se puede hacer, pero no se puede hacer si lo haces con corazón, tal como claro. yo lo entiendo, ¿no? Tenemos que acompañar, para mí es acompañar en los tramos de camino que yo he recorrido, que Ujú. como yo voy estando en evolución, pues cada vez también se va ampliando más, pero desde esa honestidad de estar también en ese camino, ¿no? También Claro. seguir estando yo en ese camino. Sí, yo creo que ahí ese es uno de los valores fundamentales que yo veo en tu proyecto también, ¿no? Que tiene como mucha honestidad y mucho corazón. Y lo he visto Mm. en todo lo que ibas preparando y todo lo que íbamos compartiendo. Y bueno, me gustaría que nos hablaras un poco, más allá de que sí, das clases de yoga y meditación y ahora mismo estás embarcada en varias cosas dentro de lo que es la escuela, ¿desde qué Mm. enfoques trabajas? Porque, por ejemplo, cuando se habla de yoga, pues yo qué sé, hay 1000 escuelas de yoga, ¿no? Que pueden seguir una Mm. línea u otra. Yo no sé si tú sigues una línea en concreto o has de alguna manera creado un método propio que vas, bueno, que vas enseñando. Sí, yo he ido, mi formación de yoga es en el Hatha clásico, pero luego he hecho Ujú, especialidades, he estudiado mindfulness, meditación, ahora estoy estudiando terapia Gestalt. ujú, Eh, Al final todo para mí confluye. claro. No puedo, soy incapaz de ser purista Ujú, en nada, aunque he intentado pertenecer a escuelas y seguir linajes, no es mi manera. Para claro, mí se une todo en lo que a mí me ha servido y lo que yo practico. Entonces, cuando doy una clase de yoga, estoy aplicando el mindfulness también, porque a través de las instrucciones yo te estoy llevando a lugares internos. ujú, Porque a mí lo que me interesa siempre es crear un estado de interiorización. Aunque a ujú, nivel físico a lo mejor esté exigiendo al cuerpo, esté tu musculatura trabajando, estés sudando, pero si no se crea ese estado de interiorización, si no conectas contigo, si no encuentras algo de ti a través de ese asana, para mí no tiene sentido, es claro, gimnasia. claro. Entonces, siempre tiene todo en común el, el que vaya enfocado hacia ese camino de vuelta a casa, hacia un espacio de conexión y autoconocimiento. Mm, A través de qué técnicas lo usemos, de todas estas, para mí es secundario y son ujú. elementos que vamos usando según la persona, según el momento, pero todo tiene en común lo mismo. Claro. Fíjate que este detalle es muy importante y yo lo hablo mucho con, bueno, con las personas con las que trabajo. Normalmente cuando se trata de hacer la diferenciación en tu negocio, yo muchas veces pregunto, bueno, ¿qué te hace diferente o por qué te elegirían a ti? Mm, Fíjate que en este caso a mí me parece una propuesta de valor muy, por un lado arriesgada y por otro, como te decía antes, muy honesta y con mucho corazón, ¿no? Porque si hay una persona que va con aquella fijación de es que yo quiero aprender hatha yoga, solo hatha yoga, o está como muy concentrada en, ¿no? En una disciplina como muy concreta, pero dogmático, ¿no? Desde un punto de vista dogmático, mm, no va a ser tu cliente ni no, va a conectar no va a contigo. ser. Sin embargo, la propuesta de valor que tú haces, que a mí me parece interesante en este sentido, es lo que yo he atravesado y cómo Mm, yo lo he vivido y todo, es como más allá de la información teórica y todas estas cosas, lo voy a poner a tu servicio, pero atravesado por mí. Entonces, yo siempre mm, digo que la parte diferenciadora de un proyecto está aquí, es que no hay otra. Es sí. espectacular como al final las personas pueden conectar con tu energía a través de eso, ¿no? Y a través de Mm, esa parte diferenciadora y original, porque al final tú lo has vivido como lo has vivido, ¿no? Otra persona, por mucho que haya estudiado lo mismo que tú, lo va a vivir de otra sí. manera, ¿no?
Entonces es muy Mm, interesante. Y luego también me parece, bueno, destacable en este sentido que al final sigues formándote, o sea, y en otras disciplinas, mm, entonces siempre estás poniendo al servicio cosas nuevas. Eso también Además, también tengo la sensación de que en este tipo bueno, de proyectos y en tu caso la escuela, un complemento como Gestal es como un apoyo y un sostén, primero para ti misma, ¿no? Y luego para mm. el poder sostener procesos dentro de lo que se vaya moviendo, porque yo siempre digo que a través del cuerpo es donde aparecen la mayoría de los melones que luego se tienen que abrir. Sí, sí, yo he ido a terapia mucho tiempo, sigo yendo a terapia. Para mí es una parte, ha sido y es una parte fundamental en mi desarrollo. Entonces llegó un momento en el que me di cuenta de que yo necesitaba empezar a incluir esto. Especialmente en la meditación hay una línea muy fina entre la parte espiritual, de atención en el cuerpo, en el silencio interior, a la terapia. Entonces, yo soy muy consciente de cuándo la puedo atravesar y si yo no estoy formada, no la debo atravesar. Ujú, Mientras yo no sea terapeuta, hay una parte que, por respeto, hacia la persona, no puedo, por una claro. responsabilidad. Entonces, yo me he empezado a formar en terapia gestal para poder también ofrecerles a mis alumnos esa parte, porque es necesario remangarse Mm, y también a través de la terapia, más la terapia gestal, que para mí es muy coherente sí. con el yoga y la meditación, porque también se trabaja el cuerpo, el darse cuenta, el silencio interior. Mm. Entonces, bueno, Sí, la verdad pues que casa muy bien todo eso. sí. Yo creo que es una muy buena combinación a la hora de Mm, trabajar, porque es verdad que, claro, uno trabaja el cuerpo, como tú dices, puede hacer simplemente gimnasia o puede entrar en el mm, proceso de darse cuenta a partir de una asana, a partir de estar respirando, a partir de una sí. meditación. Y claro, eso nos puede llevar a lugares, bueno, más, no voy a decir mejores o peores, pero bueno, a lo mejor más o menos desconocidos, ¿no? Sí, y Mm, lugares que nos muevan y nos acerquen a esos nuditos que necesitamos ir sí, soltando sí. para vivir cada vez de una manera más ligera y acercarnos a nosotras mismas desde distintos lugares, porque a veces encorsetamos mucho estas disciplinas, la práctica, y entramos en zonas de confort. Yo cuando hago Sí. acompañamientos individuales para enseñar meditación y mindfulness, a veces los alumnos esperan estar todo el rato sentados. Y a lo mejor yo no te siento a meditar, te muevo el cuerpo, hacemos que Claro, se mueva el cuerpo, eh, porque se trata de ser conscientes de lo que estás experimentando. A veces en quietud, otras veces en movimiento, depende, pero ir transitándonos en ujú, todas nuestras posibilidades para ir encontrando más aspectos que desconocemos, ¿no? claro, y generar Estar, una apertura al final, ¿no? claro, Mm, ir abriendo e ir saliendo de la zona de confort, porque es alucinante cómo creamos zonas de confort mm, en estas disciplinas que parece un poco parecen antagónicas, ¿no? Que venimos sí, a estas disciplinas para salir de la zona de confort que tenemos en nuestra vida cotidiana. mira, qué curioso. Oye, y bueno, cómo llegan las personas a ti? ¿Cómo, en ese estado inicial que te buscan o que entran en la escuela, qué cosas detectas así, lo más obvio o que se repite a menudo, en plan estrés, o bueno, o ese diagnóstico primero que tú puedes hacer de esas personas que llegan a ti? Mm. Yo lo que he observado a lo largo de estos años es que siempre se viene por un sufrimiento. Mm, El sufrimiento a veces es un dolor de espalda. claro. O se manifiesta o somos conscientes solamente de un dolor de espalda. Me han dicho que el yoga me va a venir bien. Mucha gente ya se acerca a mí siendo consciente de que ese dolor de espalda o esas contracturas tienen algo más, ¿no? Y Ujú, una de las cosas que más escucho es: no me da la vida, no me da guau, la vida, voy como pollo sin cabeza. Y es que llevamos una vida que se nos va comiendo el día a día, que incluso aunque tengamos como la vida que queremos, estemos contentas con ujú, nuestra vida, no nos da tiempo a parar
y se nos van pasando los días y vamos notando como poco a poco nos vamos contrayendo, se nos va generando un estrés y reconocemos que tenemos que, de alguna manera, parar, nos tienen que enseñar a parar. Esto cada vez es más habitual, esta parte, un reconocimiento explícito de necesito aprender a parar. A parar. Mm. La verdad es que yo creo que hemos normalizado mucho esa frase, ¿eh? No me da la vida, voy No como me da pollo la sin vida. cabeza. Es que no me da la vida, yo me reconozco en esa frase porque la he dicho muchas Mm. veces y es como, por un lado, hasta da la sensación de que muchas personas, bueno, yo me voy a incluir, ¿eh? Hasta lo decimos con gusto, en el sentido de fíjate lo ocupada que estoy. O sea, cuando en el fondo Sí. es, ¿cómo que no me da la vida? ¿Cómo puedo ir así? O sea, es que es fuerte, ¿eh? Es que nos hemos creído eso que nos contaron de que ser súper productivas y estar haciendo Mm, cosas es positivo y que, bueno, nos desarrollamos como personas así. Pero vemos que no es que viable no. con una vida sana, plena. Necesitamos ese tiempo para aburrirnos, Mm. para no hacer nada. Sí, 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 totalmente. Yo creo que además ese tiempo es muy creativo. Sí. No somos conscientes, pero desde ahí, bueno, yo por lo menos conecto mucho. Cuando ya me he conseguido dar permiso y he conseguido parar y bueno, a lo mejor estoy Mm. en un momento incluso o no, o sin hacer nada o haciendo algo de mucho disfrute, pero que no tenga que tener un fin productivo, ¿no? O que vaya a Sí. ser remunerado económicamente o que yo qué sé. Mm. Yo desde luego creo que es un espacio muy creativo y creo que en la meditación también es como que se abre un espacio también a esa parte creativa, porque de alguna Sí. manera es como crear, sí, como crear espacio, ¿no? Y ver, yo no soy muy practicante de la meditación, pero sí que es verdad que cuando de vez en cuando conecto, o cuando estoy así, yo por ejemplo soy más de meditar en movimiento, o bien Mm. caminando, o haciendo alguna cosa así un poco física quizás, pero estando un Sí. poco en esa frecuencia, ¿no? Y, y yo creo que realmente se conecta con esa parte, sí, muy creativa, muy de Mm. conexión de ideas o de que no siempre tenemos que ir a lugares oscuros, ¿no? No, por supuesto que no. No. En la meditación hay tiempo para todo Claro. y hay tramitos de camino para todo. También, o sea, depende del enfoque, depende del momento de cada persona, pero en la meditación, en relación a la creatividad que dices, claro, es que en la meditación estamos bajando de la cabeza, Claro. conectando con el cuerpo, con el sentir, y eso nos lleva a lugares distintos. Si no, estamos siempre aquí y la creatividad no sale porque estamos pensando, Ujú, analizando, reflexionando, pero la creatividad de verdad es instintiva, ujú, nace, de pronto te viene, es como que se abre un canal y viene de no sé dónde algo que dices, wow, era esto. Y viene ujú. fácil. Cuando bajas de la cabeza y no estás intentando encontrar, de pronto aparece, porque te abres a eso, no te vuelves receptiva y como canal de Claro. esa creatividad. ¿Y tú sientes que hay un camino o un recorrido que se haya repetido? Bueno, no sé si puedes verlo en ti misma o en las personas con las que vas trabajando y las que se van acercando a ti. ¿Crees que hay un camino que repite una serie de pasos más o menos comunes o que cada uno sigue una línea completamente diferente? Bueno, cada uno tenemos nuestro propio proceso, pero sí que veo que hay como una pauta común Ujú, en todo esto, que son puntos de inflexión en los que decides continuar o sí. no. Cómo nos acercamos a esto un poquito bueno, por una de las causas que hemos dicho antes. Notamos una mejora, porque bueno, Ujú, si tú con regularidad, aunque sea 2 días a la semana, practicas yoga o meditación, incorporas técnicas, notas cómo baja un poco tu estrés, cómo te renuevas mientras estás en clase. Y puede ser que te quedes ahí. Ya ujú, está, me he tomado mi pastillita sí, espiritual y ya y está. renuevo y está bien. Ese es un punto de inflexión. Hay personas que deciden continuar eso. Y cuando Ujú, tú decides continuar eso es cuando te remangas y empiezas a ver qué necesitas cambiar ujú, para que si dejas, porque si solamente hacemos 2 clases a la semana y eso me sirve, en el momento en que dejas de dar esas clases,
todo se te vuelve a caer Vuelve. encima. Entonces lo que necesitamos es ir al origen de por qué me conflictúo con esto, por qué me engancho, por qué esto me genera estrés. Entonces para mí ahí hay un punto de inflexión que hay personas que pueden darlo, ese paso, y muchas personas que no se atreven a darlo, porque cuando te pones a atravesar ese paso, sí que te encuentras con... Puede ser un camino en el que incluso sientas que involucionas. Claro. Porque esto, yo siempre pongo el ejemplo, me parece muy gráfico, de cuando vas a ordenar el armario, empiezas a sacar toda la ropa y de pronto está toda la habitación desordenada y dices, ¿en qué momento me he metido yo en esto? Pero si le echas paciencia y dices, bueno, esta ropa hace 3 años que no me la pongo, fuera de aquí. Esto sí, esto no. De pronto el armario está ordenado y hay más espacio. Y está ordenado de una manera más coherente y todo, pero hay un momento de caos. De caos. Sí, El sí. siguiente punto de inflexión es cuando traspasas como toda esa parte oscura, la noche oscura del alma, que decía San Juan, y de pronto empiezas a sentir una paz incondicionada. Es decir, que independientemente de lo que suceda, puedes conectar con una paz. Lo que sucede obviamente influye, pero bueno, ya no tanto. El protagonismo ya no está tanto fuera como dentro. Empiezas a relacionarte con la vida, con la experiencia, desde otro lugar, desde ese pasito atrás que te permite ver el juego un poco de la vida, y encuentras un descanso. Y ahí la vida sí que de verdad se aligera, de verdad es más amable y empieza a perder fuerza lo externo, el foco está dentro. Entonces, para mí están esos pasitos que sí que veo comunes con las personas con las que yo he compartido, ¿no? Dentro de que luego cada uno, para subir a la montaña, cogemos diferentes lados, caminos, pero la dirección es la misma. Es la misma. Y ese estadio un poco final, que no creo que haya un estadio final nunca, pero bueno, es como llevarse el estado meditativo puesto siempre, ¿no? Sería un Esa es la poco... idea, vivir con la actitud meditativa fuera de la esterilla, fuera del cojín y que sobre todo el lugar real de práctica es la vida cotidiana. Es desde que te suena el despertador, ese bufo otra vez, y empezar ese día que a lo mejor no te apetece tanto, que eso pueda cambiar y decir, bien, estoy conmigo y a ver qué me presenta la vida, y mantener esa actitud meditativa en todo. Si es que la vida nos está presentando todo el rato juegos, me gusta usar la palabra juego más que retos o tal, en las que practicar. A mí me divierte mucho cuando de pronto en Madrid, yo vivo en Madrid, en el centro, esta parte loca de se me va el metro y de pronto 7 minutos y notas ese... Dices, ostras, venga, Ahora. siéntate ahora a respirar. Estos 7 minutos de espera, que llegas tarde porque has salido tarde, porque tal, ¿cómo puedes conectar? Y cuando entras en eso, es hasta divertido, porque es como, es que las cosas no son tan importantes, Claro. la mayoría, ¿no? Estoy hablando de cuando no Sí. ocurren cosas gordas, pero que incluso lo interesante es entrar en esto, practicar cuando igual nuestra vida no está sucediendo a lo mejor una enfermedad, una crisis económica gorda, una pérdida, porque eso nos prepara para luego cuando la vida tiene cosas muy difíciles, muy dolorosas. Si yo me he estado, bueno, preparando o he estado practicando todo esto, de pronto viene algo gordo y lo sé acoger desde otro lugar, ¿no? Porque muchas veces venimos a esto cuando ya la vida nos ha tumbado demasiado. Entonces es interesante empezar ya a practicarlo e ir practicando en todo lo cotidiano que se nos va presentando, ¿no? El atasco, el esperar la fila del súper, esa llamada a la madre, a la suegra, a la hermana que no nos apetece Que no nos hacer. apetece. Todo eso está... Es que es eso, es que la vida es eso, y si estas disciplinas no consiguen que yo me relacione con eso desde otro lugar, para mí no tienen sentido. Claro. Si lo cotidiano no lo aligeran,
No tiene sentido. pues son, bueno, pues o deportes que hacemos, ¿no? Pero no es realmente meditación, no es realmente yoga. Oye, hace unos días en tu vídeo de los martes, que por cierto, para quien nos esté viendo, me encantan los vídeos de los martes que hace ella en Instagram, te los recomiendo muchísimo. Hablabas de, bueno, de esa opción que tenemos en este momento tan fácil y tan a mano de las meditaciones guiadas, ¿no? A través de aplicaciones y todas estas cosas. Me gustaría traer un poco aquí esa reflexión, porque en su momento me pareció muy interesante. A mí como que me cayó una ficha, porque es verdad que yo he utilizado algunas veces, algunas no me he enganchado mucho porque, no, ya te digo, lo mío es más de movimiento o de Mm, hacerlo a través del baile o alguna cosa que me tenga un poco fluyendo, ¿no? Em, pero es verdad que hoy en día se venden como algo, bueno, como que nos va a salvar un poco, o como que, mm, bueno, tienes 5 minutos, pues esos 5 minutos venga, con tu móvil, lo llevas puesto todo el rato, tampoco te desconectas del móvil porque en el fondo para hacerlo necesitas eso. mm. Háblanos un poco en el fondo de esa reflexión que hiciste en ese vídeo, que me gustó Sí. mucho. Es que ahora hay una moda del Ujú. yoga, la meditación, el mindfulness. Yo no sé quién leí un artículo que hablaba del Mac mindfulness, ¿no? El, es el consumo rápido también de estas disciplinas y no Ujú. tiene ningún sentido, porque Claro. si no, eso es algo, como comentaba antes, que tú consumes, Ujú. te alivia en ese momento, pero si no vas al origen de lo que te está provocando ese estrés, el momento que dejes de tomarte esa pastillita de hacer esa meditación con el audio, va a Ujú. volver a aparecer. Tiene que ser un compromiso, para mí la práctica es un compromiso con una misma, Ujú. con el propio desarrollo, el propio bienestar. Y para eso hay que ir a ver realmente qué está sucediendo. Y eso es necesario que alguien te acompañe, que alguien te escuche qué necesitas, cuáles son tus inquietudes, tus circunstancias y cómo adaptar la enseñanza a ti, porque Ujú. lo que a mí me sirve igual a ti no. Claro. Entonces, si tú me cuentas en qué punto estás, yo voy a poder adaptar las herramientas mindfulness a ese conflicto que te estás encontrando en el Claro. trabajo, a esa falta de tiempo. Es necesario también alguien a quien tú cuentes, mira, es que estas dificultades encuentro, estas excusas me cuento para no sentarme a Ujú. meditar. Es necesario que el proceso sea acompañado. Es que tradicionalmente el yoga, la meditación, se iban enseñando de maestro a discípulo. Ahora somos autosuficientes incluso en esto. Y es verdad que es mejor hacer eso que nada, pero el problema está en Claro. que nos engañamos, que no somos conscientes de que realmente eso no es meditar, eso no es hacer yoga y, y nos quedamos ahí. Que es Es una zona de necesario que confort alguien... también, ¿no? Como Es una decíamos zona antes. de confort, pero lo siguiente exige Ujú. un compromiso que no siempre es fácil, No, claro. porque nos pone frente a frente con nuestras dificultades. Mm. Sí, sí que lo es. Yo, vamos, me he visto en algunos casos y es como, cruzo esa puerta, no la cruzo, requiere una energía, como tú dices, de compromiso, porque si no, uno no da el paso. Pero bueno, me Mm, pareció muy interesante esto que dices y también, bueno, que al final también hacías una distinción, ¿no? Entre estar relajado, como tú dices, que me mm, saca momentáneamente de, bueno, de a lo mejor de ese estrés o de ese pico de tensión que haya podido tener, pero no resuelvo el problema, no resuelvo el sí, conflicto que tengo, ¿no? es que no entendemos, no estamos comunicando bien qué es la meditación. Claro. La meditación es estar con lo que hay en este momento, Ujú. sin engancharnos a ello. Entonces, si en este momento en mí hay estrés, hay miedo, hay ruido mental, aprendo a estar con ello. Desde una conciencia testigo, como una espectadora, voy dando como un pasito atrás y como si viera Ujú. una película, imagínate una película con subtítulos, ¿no? Estoy viendo Ujú. las imágenes, los pensamientos, siento, estamos viendo una película y sentimos en el cuerpo, pero sabemos que no somos eso. Claro. Eso es meditar.
Aprendo a estar en las sensaciones físicas, en los pensamientos, en las emociones, sabiendo que yo no soy eso. Y el momento en que yo no me identifico con eso, aunque habita en mí, empieza a perder fuerza. Y empiezo a observarlo para conocerme. Y ahí al conocerme empiezo a ver esos nuditos de los que puedo ir tirando, muchas veces con ayuda de terapia ya, por eso Claro. lo nombro. Las meditaciones a través de aplicaciones, YouTube, son momentos de relajación. Me relajo, bajo ese estrés que tengo, salgo mejor, pero ya está. No doy ese paso de autoconocimiento, de reconocer lo que hay en mí, por tanto no voy a poder ir al origen de eso que me causa el estrés. Porque lo que me causa el estrés no es el trabajo, no es mi pareja, no es el atasco, es la manera en la que yo me relaciono con eso que está sucediendo. Claro. Y ahí está la diferencia. Ahí está la clave de todo, Rocío, sí señora, madre mía. Es que cuando dices estar bueno, en relación con eso que hay o lo que me esté pasando en el momento, yo creo que ahí es donde tenemos verdadero conflicto hoy en día, ¿no? Es como que estamos queriendo quitarnos todo el rato lo que sea, es que da igual. Muchas veces yo creo que no lo queremos ni mirar, es que no, No, no hay tiempo. Ahí es donde está el no me da la vida. claro, no hay tiempo para mirarlo porque mirarlo implica deconstruir gran parte de las cosas. Sí. De qué entiendo yo por esto de vivir. Tenemos una idea de cómo hemos de ser, de cómo ha de ser nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestra vida. Y si lo que está sucediendo no encaja ahí, entramos en una crisis. Pero tendremos que deconstruir qué entendemos por todo esto. Pero también deconstruir la idea que tenemos de las emociones. Es que sentimos rechazo hacia esas emociones que calificamos como negativas. Es cierto. Que las emociones no son ni positivas ni negativas. El miedo, al que solemos calificar como negativo, nos salva la vida muchas veces. Otra cosa es que yo esté alimentando con un pensamiento el miedo y empiece Constantemente. a darle vueltas y me monte una película. Sí. Pero si yo el miedo le quito ese pensamiento que me lo genera, solo es una sensación física. O la tristeza. Es necesario pasar por determinadas emociones en las situaciones en las que esté. O sea, si yo estoy pasando un duelo, voy a tener que pasar por el enfado, por la tristeza, por la rabia. Necesito vivir eso, pero necesito vivirlo sin echar leña al fuego a través de Claro. pensamientos. Entonces, por eso necesitamos aprender a reconocer qué hay en nosotras y aprender a sostenerlo. Ahí está la diferencia con la meditación. Esto habita en mí. Ya Esto está. hay. Este jersey llevo, igual quiero otro, pero es que este llevo. Claro, Entonces, me toca lo sostener. llevo Sí. y ya está. Esto habita en mí. Igual mañana hay otro, pero ahora está esto y por tanto, como está en mí, está bien. Porque si no estoy rechazando una parte mía. Si Claro. no quiero sentir esto, si no quiero sentir esto, no quiero tener este pensamiento y lo empiezo a rechazar y a pelear, estoy en lucha conmigo. Y eso es agotador, es ese darnos caña, ¿no? Constante que nos va minando día a día. Totalmente. Sí, sí, para mí eso es una de las mayores fuentes de... Es que voy a utilizar la palabra disgusto, porque es como no, no hay manera de encontrar paz de ninguna manera, ¿no? Con todo ese revoltijo de cosas. Sí. Oye, y bueno, desde que nace tu escuela o esa parte tuya que empieza a dar clases y que ya te centras en esta nueva profesión para ti, teniendo en cuenta que antes tenías otra, aunque siempre ha estado presente en tu vida, em, ¿nace ya con una página web o esto va evolucionando de alguna manera? Sé que ahora mismo es cuando tienes Acamimar Online, que es la escuela online, pero antes tienes acamimar.com, que nace Sí, antes. Entonces, ¿cómo es el proceso un poquito? Cuéntanos. sí, y antes tuve Rocío López Yoga. ¡Anda! Entonces, sí, sí, todo ha ido en evolución, ¿no? O sea, pues tiene sentido que haya ido Sí. así. Desde el momento en que empecé a dedicarme a esto, yo sabía que necesitaba tener una visibilidad en las redes, ¿no? Ahora no existes si no tienes web, si no tienes Instagram. Entonces me creé un amigo, una web súper sencillita,
con lo que yo estaba ofreciendo en ese momento. O sea, no siquiera era a Camimar, la escuela era Rocío López y como me dedicaba al yoga, pues yoga. Muy Y bien. ya está. Todo eso después, cuando ya fue cogiendo mi proyecto una forma de escuela, creé acamimar.com, que bueno, empezaba ya a darle esa forma a lo que quería ofrecer, que ha dado en los últimos meses otro pasito más con tu ayuda, que hemos creado acamimaronline.com, en el que ya la escuela tiene su espacio virtual, Ujú. en el que nos encontramos en ella. Entonces sí, ha ido teniendo una evolución según yo he podido ir ofreciendo más cosas y he decidido ir ofreciéndolo a través del online. Ha ido creciendo y veremos hacia dónde Sí, sí. continúa esto, por Pero supuesto. me encanta que cuentes esto porque mira, muchas veces cuando sí, cuando empiezo un proyecto con alguien, el tema del dominio es un Mm, tema que lleva su tiempo y que no sí. es tan fácil de sacar. Entonces siempre le dedicamos un tiempo, sobre todo cuando hay algún conflicto o así, porque realmente es importante. Pero es importante hasta cierto punto, porque lo que tú acabas de contar es interesante y es que tu proyecto, como tú, es orgánico y puede ir Mm, cambiando de nombre o cambiando el dominio. Y sí. a ver, sí, seguro que un especialista en SEO y en posicionamiento nos diría, "Mm, el posicionamiento y lo que ya tenías ganado y las visitas, eso se puede redireccionar y se puede rescatar". Pero es verdad que en todo proceso y en todo proyecto, igual que tú, pues eso, el que nos demos permiso para que sea orgánico, a mí me parece un punto extra a favor de cualquiera y muy y que aligera mucho el propio proceso de emprender, Sí. ¿no? Porque si no, es como, oye, es que tengo que pensar un dominio definitivo para el resto de mi vida. O sea, enfrentarlo así es imposible. Sí. Entonces, me parece muy interesante lo que te ha pasado a ti y que, fíjate, yo no sabía el dominio primero, igual me lo habías dicho alguna vez, pero no me he dado cuenta y me Mm. parece súper, súper interesante. Y yo no sé, esto no lo he hablado contigo, pero no sé si empezaste dando clases presenciales y te has pasado al mundo online, si aún combinas las dos cosas. Cuéntanos un poco eso. No, yo empecé en presencial Ujú, solamente. Empecé a gestar la idea de la escuela online antes del confinamiento, porque ujú, yo me he manejado mucho en el online, mi familia vivimos cada uno en una ciudad, incluso en distintos continentes, entonces para mí es muy normal desde hace tiempo, desde antes del WhatsApp, el tener videollamadas a través de videollamadas. Skype, todo. Donde empecé, donde estudié y luego empecé a trabajar sobre todo con la formación de profesores de yoga, creé una Ujú, formación online de profesores de yoga en la que pues yo estuve desde el principio siendo formadora y tutora. Entonces empezó para mí una nueva manera de enseñar yoga, acompañando en el aprendizaje de yoga que puede parecer un poco difícil al principio, decir, bueno, pero yoga hace falta tocar, tal. Y sí que es verdad que obviamente hay cosas que se pierden, pero el online es mucho más cercano de lo que puede parecer. En el momento en que te familiarizas, hay muchas barreras que, que desaparecen. claro. Entonces, se me juntaba esto a nivel profesional con que yo también fui estudiando mindfulness y terapia Ujú, transpersonal a través de una escuela online. ujú. Y yo quería no depender de un espacio físico, poder trabajar donde quisiera. Y ahí empezó la idea de hacerlo online, porque también nos permite acercarnos a las personas. Yo, como te decía, tengo a muchos de mis afectos principales fuera y el online nos acerca y de hecho muchas de mis alumnas también no están en Madrid, la Claro. mayoría están, muchas están fuera y eso me parece muy bonito, que nos podamos encontrar y que nos podamos conocer gente que no nos encontraríamos si no fuera por este lugar virtual. Qué bueno que le hayas podido sacar partido a esta herramienta, ¿no? Porque, bueno, Mm, yo obviamente soy muy fan del mundo tecnológico y del mundo online. Creo que no se puede perder lo presencial en aspectos mm, importantes de nuestra vida, pero a mí también, como tú dices, me ha abierto muchas puertas, tanto de formación como a la hora de conocer personas y a nivel claro. familiar también me pasa lo mismo que a ti, que personas muy cercanas y muy importantes no están aquí. Entonces,
conectarme a través de estas herramientas es genial. Eh, Más allá de esta parte que yo creo que es muy ventajosa, ¿qué le dirías a alguien que está pensando a lo mejor tiene un proyecto parecido al tuyo o tiene sí, un proyecto que tenga unas características que en tu caso, fíjate que el yoga es Mm, tan físico, ¿no? Como es que voy a practicar yoga, es como sí. llevamos toda la vida pensando, bueno, ahora menos, pero que voy presencialmente a mi clase de yoga. Entonces, ¿qué le Mm. dirías a alguien que tiene un proyecto como el tuyo o un proyecto, como yo digo, de corazón y que todavía tenga esa resistencia con el mundo online, no solo por la parte de tener su página web, sino por utilizar herramientas, pues como todas las aplicaciones que hoy en día nos permiten hacer videollamadas, ¿no? Mm. ¿Qué le puedes decir a una persona que esté en una situación así como indecisa y que no acabe de dar el paso? Ujú. Bueno, yo creo que para dar este paso uno ha de sentirse cómoda en el medio, Ujú, en este medio online, porque lleva un proceso de familiarizarte con ello. Yo ya llevo varios años trabajando online antes de la pandemia, porque mucha gente se pasó al online a través de la de, pandemia. a raíz de la pandemia. Entonces ha sido como, bueno, de pronto todos dando yoga online. Es como, bueno, ¿te sientes cómoda en ese medio? ¿Es tu medio? ¿No? Claro, claro. Creo que es importante eso porque si tú no te sientes cómoda no vas a poder traspasar la pantalla y llegar a tus alumnos. Entonces, eso es fundamental, que tú te sientas cómoda. Y luego a la hora de plasmarlo en algo que se materialice en la web, para mí ha sido y es fundamental pues encontrar pues alguien como tú, alguien que sea profesional y para mí, que entienda esto de lo que estamos hablando, que Mm. conecte con lo que queremos enseñar, porque en estas disciplinas tiene que plasmarse el alma en la web. Sí, Entonces, si alguien a quien te diseña la web no conecta con esto, bueno, lo hará bien a nivel profesional, pero va a faltar me ese falta algo. punto, ese alma del negocio, ¿no? Entonces, para mí Mm. es fundamental gente profesional que conecte con quien conectes para, para poder comunicar tu negocio, Mm. plasmarlo. Sí, sí, la verdad que eso al final acaba por ser importante. Yo siempre digo que, bueno, aunque profesionalmente y tecnológicamente puedo hacerlo, no es lo mismo hacer una página web de un restaurante que a lo mejor tiene comida riquísima, pero no entiendo nada de Mm, restauración y sin embargo este campo me apasiona. Entonces, claro, por eso ya decía al principio de la entrevista que contigo he aprendido un montón y con todas las personas mm, con las que trabajo, porque al final es como también tener la oportunidad con todo el respeto, pero meterme en un lugar muy íntimo, porque es como que mm, veo las entrañas y veo realmente lo que hay sí. detrás de bambalinas y a mí me encanta eso, así que también para mí es un placer. Claro, pero aporta ese extra para mí también alguna vez lo que comentábamos de a ti como alumna, que tú podrías Sí, usar lo que yo estoy ofreciendo, a ti qué te parece, ¿no? Y sí. ese es un extra más allá de la parte de diseñadora. Para mí Mm. está siendo un valor fundamental, esa visión de potencial cliente que Sí, le gusta eso. Entonces, cualquier diseñador, diseñadora no puede darlo si no conecta con eso. con esto. Mm, Mm. cierto. Oye, y para ir terminando un poquito, siempre que hago esta pregunta me ponéis cara de uf, qué difícil, pero que en todo este tiempo que llevas con este proyecto de corazón, ¿qué es lo más destacable o lo mejor que te ha pasado que dices, ¡buah! Gracias a este proyecto me ha pasado esto, o he conocido a estas personas, o he desarrollado este aspecto de mi vida, o ¿qué destacarías? Bueno, la verdad es que muchas cosas, pero quizá para mí el mayor regalo son las personas que conozco. Ujú, Y conocernos además desde un lugar diferente, porque yo sobre todo empecé dando las clases de yoga cuando estamos sobre la esterilla, sin la ujú. ropa de calle, es como que todos nos uniformamos en vestidos de chándal, así, Claro, no te salen los prejuicios, es más difícil tener una idea preconcebida. Y de pronto todos nos estamos en el mismo lugar. ujú, Y da igual que tu alumno sea ese médico que cuando vas a la consulta te hace chiquitita,
que sea el cajero que te atiende en el súper, que sea... No sabes eso. Claro. Y cuando después te pones a hablar con la persona, wow, dices, hostia, es que contigo no nos hubiéramos juntado, la vida no nos iba a juntar nunca. Igual ahora vestidos de calle y tal, No tenemos nada que nos ver, damos ¿no? cuenta que tenemos vidas totalmente opuestas. Sin embargo, encontramos un nexo de unión que es puro, incondicionado. Y como personas que somos con vidas diferentes, encontramos un lugar que une más allá. Y yo lo he encontrado de personas eso, que me ha regalado la vida, que no tenemos nada que Nada que ver, ver. pero sí que tenemos que ver lo esencial. Mm. Y para mí eso es uno de los regalos más grandes. Aparte, imagínate todos los prejuicios que se me han desmontado Claro. cuando la vida te permite conocer desde ese lugar, desde esa horizontalidad a las personas. Y me parece maravilloso. Reconcilia mucho, me reconcilia mucho con el ser humano el conocernos desde ese lugar, desde lo que de verdad nos une más allá de las Claro. historias que nos Qué contamos. bonito eso también, porque eso significa que también tú estás en un lugar que no es con la etiqueta de profesora, aunque entiendo que la tienes que tener, pero que Mm, a un nivel estás en un lugar muy horizontal, ¿no? Con ellos, es como una más sí, también. sí, yo no puedo ponerme en un lugar por encima, yo simplemente estoy enseñando esto que sé de esta Mm, disciplina que tú quieres aprender y claro. te la muestro, pero en ningún momento maestro, discípulo, profesor, alumno. Eso sí que lo hacen mucho los alumnos, te ponen en un altar. Sí. A mí me ocurre mucho e intento desmitificarlo, porque se piensan que por dedicarte a esto no tienes problemas, no te conflictúas con cosas, estás iluminada y Claro, siempre que transmites mucha paz, siempre sonriendo. Digo, bueno, pues estoy feliz, pero también tengo mis cosas, también claro. tengo mis momentos, también tengo mis dificultades. He recorrido una parte de camino, pero yo no soy mejor para nada que tú, ni estoy iluminada, ni desmontemos Mm, también eso porque eso nos aleja. Y yo lo que totalmente. estoy todo el rato es intentando que nos acerquemos, ¿no? Que Mm. sea un encuentro. Qué bueno. Me quedo con esta parte porque me parece súper bonita. Además, tengo la sensación de que en este mundo del desarrollo personal, espiritual, el trabajo corporal, se mitifica mucho, es verdad, a ese tipo de Mm, personas que supuestamente están acompañando, facilitando. A mí la palabra facilitar también me gusta mucho, ¿no? Porque es como que mm, estás canalizando y estás al servicio. Pero como tú bien sí, dices, no significa que, bueno, pues que en un momento dado tú también tengas conflictos y tengas problemas y tengas de claro. todo. Y yo creo que la diferencia también a veces es volver a donde estábamos al principio cuando hablábamos de la meditación, como es ese espacio en el que me dejo sentir lo que estoy sintiendo y no lo voy a Mm, juzgar, ¿no? Yo creo que las personas que realmente están en paz están ahí. Y da igual que mm, sean en ese momento el maestro, el alumno o lo que sea, ¿no? Pero mm, precisamente, no por tener más conocimientos o menos conocimientos, van a estar en un lugar más o menos elevado, ¿no? Que al final creo mm, que eso es lo que marca la diferencia. Bueno, Rocío, sí. pues hemos llegado casi al final y lo que me gustaría ahora es que nos recordaras a todos dónde te podemos encontrar, redes sociales, páginas web, y que nos hables un poquito de tu escuela, de la parte formativa y lo que pueden encontrar en ella. Mm. Pues en Acamimar, acamimar.com, acamimaronline.com, es una escuela online en la que enseño mindfulness, meditación, yoga a través de 3 vías. Por un lado, las clases diarias en directo y diferido. Hemos creado con Ángela una plataforma muy chula de clases grabadas de yoga, meditación, nidra y relajaciones conscientes. Mm, Otra vía de la enseñanza son los acompañamientos individuales en los que enseño meditación y mindfulness de una manera individual para adaptar la enseñanza a cada persona. Y la tercera vía es la formación de meditación y mindfulness, en las que es un camino de 7 meses en las que nos vamos acompañando en grupo y a nivel individual para profundizar más en esta vuelta a casa. Entonces, bueno, yo os invito a que miréis la web que hemos hecho con mucho cariño, mm. Ángela y yo, y
que descubráis estas Eso es. Acamimar. Y para quien sea un poco tímido, que te siga en Instagram, porque Así, Acamimar en Instagram Instagram. también tiene muchas perlas que son, a mí me encanta porque además consigues ser muy concretita, no robar mucho tiempo, que en estos momentos parece que esa parte cuesta mucho, entonces para quien le Sí. cueste prestar atención, que empiece por ahí, porque seguro que al final va a ir bajando revoluciones y algún clic va a tener, seguro. Sí, ahí en Instagram, en Acamimar se llama la cuenta, pues sí, intento compartir cositas para dar a conocer estas enseñanzas y cómo yo las enseño, ¿no? Entonces, pues, bienvenidas, bienvenidos ahí a... Pues nada, yo os animo mucho y sobre todo porque he visto ahí las entrañas, así que sí, así que merece la pena. Y nada, Rocío, muchas Mm. gracias por tu tiempo. Nos vemos por ahí en tu escuela, en redes y sobre todo te deseo todo lo mejor en este proyecto que me encanta. Nada, gracias a ti. La verdad es que siempre me encanta compartir contigo así en charla y trabajando porque Acamimar Online, una parte muy importante es gracias a tus aportaciones, a tu visión, a tu cariño, a ese compromiso que adquieres, ¿no? Cuando trabajamos y la verdad es que, bueno, estoy encantadísima con cómo se ha plasmado Acamimar Online y ese punto tuyo que tiene, que yo de verdad lo valoro mucho, así que muchas gracias, Ángela. Un placer, un placer. Para los que estáis ahí, nos despedimos. Sabéis que a mí me podéis encontrar en angiesanz.es, también en Instagram, en Facebook con el mismo nick, angiesanz. Y bueno, para lo que necesitéis, tenéis más información en mi blog, en mi web. Y ya sabes, como en este caso, si tienes un proyecto de corazón y necesitas o quieres verlo en formato digital, ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, puedes dejarme comentarios aquí o en el blog, en YouTube o en el blog donde lo he publicado, angiesanz.es. Y si tienes alguna duda, sugerencia, comentario, ya sabes dónde encontrarme. Y puedes darle también a me gusta y te espero para más cositas en mi blog, así que estate atento. ¡Chao!